azalpen guztietatik, eta jarraian, eta azkenengoz kafearen tartea aurretik, gurekin daukagu gaur hemen Aitor Uriarte, segurtasun sailetik, bera da zuzendaria, bai jolas jardueren eta ikuskizun publikoen zuzendaria, eta gurekin egongo da hemen bere ikuspegia adierazi dezan. Bueno, yo os voy a presentar qué es lo que hacemos desde la Dirección de Juego y Espectáculos del Gobierno Vasco, cómo estamos organizados, qué tipo de espectáculos en los que somos competentes, en cuáles autorizamos. Luego os voy a poner un caso que igual es los casos que más nos ocupan y nos preocupan, ¿no? Que es cuando se hace una actividad en un local que no está cubierto por la licencia municipal y pues que hay que adecuar las condiciones de ese local. Y luego, por fin, pues cuál es el sistema de inspección y sanción, y luego también informaros muy por encima, porque todavía está en el Parlamento en fase de comisión, de la nueva ley de espectáculos públicos y actividades recreativas. A ver esto. ¿Cuál es la misión de la Dirección de Espectáculos de Juego y Espectáculos del Gobierno Vasco? Esto es pues garantizar a la ciudadanía vasca el disfrute del ocio en libertad y con seguridad. Esto es porque somos de la opinión que no hay disfrute de ocio si no hay una cierta seguridad o no hay una seguridad. Cuando desaparece la seguridad entra el riesgo y ya deja el riesgo que puede llevar consecuencias graves, ¿no? Entonces ya dejaría de ser ocio, ¿no? Y velando por la seguridad de las personas, de los bienes, y respetando los derechos de estas personas en los espectáculos públicos y actividades recreativas. Y para ello es controlando el desarrollo tanto del espectáculo como de los espacios o locales, ¿no? ¿Cuál es el marco normativo por el que nos guiamos? Por un lado está la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas del propio Gobierno Vasco. También tenemos un decreto de responsabilidad civil en seguros, que esto, pues bueno, hay que tenerlo, pero ojalá que nunca en nuestras labores que no haya que echar mano de estos seguros. Luego, por otro lado, también se regulan los horarios de estos espectáculos y las actividades recreativas. Luego también está el reglamento de espectáculos taurinos, otro reglamento de artificios pirotécnicos, y luego otra normativa que también utilizamos es la promoción de la accesibilidad, la ley 2097, y luego el decreto 277/2010, por la que todos estos locales de más de 300 de aforo tienen que tener unas obligaciones en cuanto a autoprotección. Y luego también aplicamos otra normativa estatal, que es el Código Técnico de la Edificación, y el reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, que va parejo al decreto nuestro sobre artificios pirotécnicos. Luego utilizamos y mucho la ley de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que es una normativa estatal, y luego que va aparejado con un reglamento. Espera, yo creo que... Y luego también utilizamos, que aquí no lo he puesto, un decreto de 1982 que es del Estado sobre policía en espectáculos públicos, que pues igual es paradójicamente, pero después de 20 años de ley propia no se había desarrollado un reglamento propio derivado de esa ley. Ahora sí que ya estamos trabajando, aunque la nueva ley está en el Parlamento, ya estamos trabajando en un
decreto que desarrolle esa ley para tener toda la normativa propia. En cuanto al reparto competencial, porque muchas veces, pues no sé, los organizadores ya tienen mayor conocimiento, pero la ciudadanía muchas veces no tiene conocimiento cómo se organiza todos los espectáculos, ¿no? Hay una especie de nivel que es el de las 700 personas de aforo. Aquellos locales que tienen más de 700 personas de aforo son competencia del Gobierno vasco, y los que tienen menos son de los ayuntamientos. La competencia normativa es exclusiva del Gobierno vasco. Las autorizaciones, aquí también tenemos el Gobierno vasco, podemos autorizar actividades en aquellos locales, son actividades puntuales como tal, aquellos locales que se quiera adaptar para un aforo de más de 700, aunque en la licencia igual tiene menos de 700, pero se va a hacer una actividad que va a superar los 700. Entonces la autorización es nuestra y ponemos una serie de medidas que tienen que adecuar en estos locales para que se pueda permitir esa actividad. Luego, todos los espectáculos pirotécnicos con más de 10 kilos de explosivo, aunque en la normativa sí dice materia reglamentada, pero vamos, es el explosivo, y luego todos los espectáculos taurinos. Y los ayuntamientos, pues sería aquellas actividades sin licencia municipal para actividad, pero que son menos de 700, y todos los que se celebren en vías públicas. En cuanto a la competencia sancionadora, el Gobierno vasco es competente en todas aquellas sanciones muy graves, ya sean autorizadas por licencia o porque los ha autorizado el ayuntamiento, como luego las graves en los locales que son competencia del Gobierno, y también las redes de las competencias del Gobierno. ¿Cuáles son los recursos con los que contamos en la dirección? Pues en la dirección está el director, luego tenemos dos servicios, uno que es de sistemas y gestión, que lo componen 9 personas, luego un servicio de asesoría jurídica, que son 5, y luego tenemos en cada uno de los territorios tenemos un servicio territorial, que si no recuerdo mal, pues en Álava son 3, aquí en Vizcaya 7 y en Guipúzcoa 5. Y de forma paralela, dependiendo funcionalmente de la dirección de juego, pero estructuralmente de la dirección de la Ertzaintza, está la unidad de juego y espectáculos de la Ertzaintza, que lo conforman 35 personas. En total trabajamos alrededor de los espectáculos y actividades recreativas 66 personas. Pues, ¿qué recursos materiales tenemos? Por los propios de la administración, y luego la unidad de juego tiene un laboratorio que no afecta a lo que es el espectáculo, pero es un laboratorio de juego donde se analizan pues las máquinas tragaperras, componentes de juego y así, ¿no? Y luego también, que esto sí afecta a los espectáculos, podemos habilitar empresas para que nos hagan estudios de más singulares o complicados de algunos espacios donde se celebran actividades recreativas o espectáculos. Luego hay una serie de órganos de coordinación donde participamos. Uno es el Consejo Vasco de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, que dimana de la propia Ley de Espectáculos, que está conformado por 15 personas, 8 pertenecientes al Gobierno vasco, donde estamos diferentes departamentos que tenemos alguna relación con los espectáculos públicos, y luego la EUDEL, que tiene 7 representantes. Luego hay una comisión asesora de asuntos taurinos, que está también compuesta por una serie de personas del Gobierno vasco, EUDEL, los 3 presidentes de las plazas de primera y segunda
categoría de la comunidad, y luego por los responsables de los servicios de ganadería de las diputaciones. Es de resaltar que aunque los representantes del Departamento de Seguridad son 6, son 3 propios del departamento, y luego hay 3 personas, una por cada territorio histórico, que son expertos o aficionados en el tema taurino. Luego también pues existe la Comisión Consultiva de Asuntos Taurinos del Estado, y luego tenemos una relación bastante estrecha con diferentes federaciones, bueno, sobre todo con la Federación de Baloncesto y de Fútbol, y los clubes de primera, segunda división y segunda división B de fútbol, así como los clubes de la ACB de baloncesto, en la que vamos tratando cómo hacer campañas, cómo prevenir situaciones que vayan en contra, o sea, que trabajan en contra de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. ¿Cuál es nuestra labor? Pues nosotros, desde el punto de vista del control y la inspección, nosotros lo que queremos es que todos los locales, edificios e instalaciones tengan unas condiciones técnicas necesarias para asegurar una seguridad a las personas y los bienes, asegurar la protección del propio público, y luego también el evitar molestias a terceros que ni participan de forma activa en un espectáculo ni como espectadores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues por un lado miramos las condiciones de solidez de las estructuras, no solo del propio edificio, sino también si hay escenarios, ver que esos escenarios sean seguros. Luego miramos también todo lo relativo a medidas de protección de incendios, que va desde los sistemas eléctricos a los sistemas de extinción de incendios, y luego por otro lado las condiciones de salubridad e higiene de los locales. Los locales tienen que estar en perfectas condiciones para albergar cualquier espectáculo. Luego, ¿cómo actuamos nosotros? Cuando un local va a ser nuevo, el ayuntamiento, antes de tramitar la licencia o dar la licencia, nos envía el proyecto de ese local al Gobierno vasco, siempre y cuando sea de aforos de más de 700. Nosotros emitimos un informe preceptivo que los condicionantes que en ese informe pongamos nosotros los tiene que incluir como condiciones el propio ayuntamiento en la licencia. Luego, nosotros en todos estos locales tenemos que pasarles una inspección, además viene por la ley, al menos al año. Luego hacemos, cada vez que los locales van haciendo sus actividades, también no a todas las actividades, porque sería imposible, pero de forma pues a veces aleatoria, otras veces viendo que igual son actividades con un cierto riesgo, pues hacemos inspecciones de actividad. Luego tenemos un sistema informático que le llamamos Hoiku, donde vamos alimentándolo de toda la documentación que tienen que tener los locales, desde los seguros hasta certificados de baja tensión, bueno, una serie de documentación que la vamos alimentando, y cada vez que, a veces en las inspecciones que hacemos de locales como en las de actividades, las vamos renovando cuando observamos pues que o van a caducar o han caducado. Luego también controlamos los horarios tanto de apertura como cierre de los locales, y luego también tenemos la posibilidad de, cuando se peligre de forma grave la seguridad de las personas o los bienes, podemos clausurar y precintar los locales. Y luego, aparte de esto, pues hacemos campañas publicitarias sobre la seguridad de locales en espectáculos y actividades recreativas. Me imagino pues las últimas campañas que hemos hecho han sido campañas de aforo, cuando ha venido carnavales o Halloween, pues un poco pues que la gente se mentalice
que el ocio también tiene unos límites, pues, para poder disfrutar verdaderamente, ¿no? Y todas estas labores fundamentalmente se hace a través de la unidad de juego y espectáculos de la Ertzaintza. ¿Cuántos locales inspeccionamos nosotros? Pues lo que son de espectáculos puros serían casi 230 locales, porque luego también tenemos locales de juego que son otros 212. Pues hay de todo, ¿no? Desde salas de fiestas, campos de fútbol, frontones, polideportivos. ¿Cuántas inspecciones realizamos anuales? Pues siempre ronda entre los 1.500 y 1.600 inspecciones de todo tipo al año. Ahí, si os fijáis en los datos entre el 2013 y 2016, son todas más o menos parejas, pero las dos últimas se ha bajado en las inspecciones de actividad local, pero se ha subido en las de actividades autorizadas, y eso te digo que se podría haber colocado algunas de las inspecciones tanto en un epígrafe como en el otro, o sea, no varía en sí. Como os he comentado antes, pues nosotros autorizamos los espectáculos taurinos, pirotécnicos y aquellos espectáculos que se realicen en espacios cerrados que no están incluidos en la licencia del local y que el aforo vaya a ser más de 700. ¿Qué queremos garantizar? Pues que no se conculque la normativa, que la entidad haya acreditado que suficientemente que dispone de ese local donde quiere organizar un espectáculo, que se cumplan las condiciones de seguridad y se aseguren los posibles riesgos derivados del espectáculo, ¿no? Y que no se trate tampoco de ningún de espectáculo prohibido, ya porque suponga un trato vejatorio a las personas o que se conculquen los derechos fundamentales de las personas, como también si infringe la ley de protección de animales, si resulta perjudicial para la infancia y la juventud, y luego que también pueda ser un espectáculo que constituya un ilícito penal. ¿Cuántos espectáculos se han autorizado en el año 2014? Pues unos 460. Hay muchos espectáculos que, como ya están amparados por la licencia del local, no entramos a autorizarlos. Cada local lleva su propia dinámica y los hace, pero estos son los de autorización específica, que la parte más gorda, por decirlo de alguna manera, son toda la tipología de espectáculos taurinos. Entonces, la tipología de espectáculos taurinos son los generales, que son las corridas de toros y vaquillas, donde lleva implícito la muerte del animal. Luego están los tradicionales, pues que son las socamoturras, y luego los otros espectáculos taurinos, pues como podrían ser los recortadores o un forzado de Portugal, cosas de estas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Pues la seguridad de los actuantes y del público en general, que el espectáculo sea íntegro y sea acorde con la normativa, y luego que se salvaguarde también los derechos del colectivo de profesionales. ¿Cómo es el proceso de autorización de estos espectáculos? Pues vamos desde la apertura o reapertura de las plazas de toros. Esto se hace de forma anual, o sea, cuando se acaba la temporada se cierra la plaza de toros y hay que solicitar una nueva reapertura. Se acude a hacer una inspección de la plaza de toros, se ve si está en condiciones y se autoriza o no se autoriza, o se pide que se hagan las correcciones pertinentes. Si tiene unas dotaciones sanitarias de las requeridas en el reglamento, se autoriza cuál es el equipo veterinario, y luego pues el procedimiento, pues tanto de espectáculos generales, tradicionales o los otros espectáculos, ¿no? Y luego también miramos el régimen de seguros y de responsabilidad civil y de accidentes que nos piden. Luego otra de las partes es que autorizamos nosotros es los espectáculos pirotécnicos.
Son espectáculos consistentes en el lanzamiento o quema de artificios pirotécnicos que se tienen que realizar por expertos y que sean en el ámbito de nuestra comunidad autónoma y que superen los 10 kilos de material explosivo. La solicitud se debe hacer con al menos 15 días anterior al espectáculo para que nosotros nos dé tiempo a ver cuáles son las condiciones de seguridad, requerir toda la información que nos tiene que dar tanto el organizador como la empresa pirotécnica para ir viendo si según los calibres de cada uno de los artificios lleva aparejado una zona de seguridad, pues a ver si esos cálculos están bien hechos y entonces darles la autorización, ¿no? Les exigimos un plan de seguridad y de emergencia y luego una serie de seguros de responsabilidad civil a la empresa organizadora como de accidente y responsabilidad civil a la empresa pirotécnica. Y luego estas autorizaciones también lo tenemos que comunicar a la delegación del Gobierno del Estado para que ellos, con el tema del transporte, la custodia de los explosivos, tengan conocimiento. Y ahora lo que os he comentado antes de la autorización de espectáculos en recintos cerrados para más de 600 personas, pero que no están amparados por la licencia del local. Esto muchas veces pasa pues, en un campo de fútbol que se va a hacer un concierto de los Rolling, ¿no? Y se va a ocupar la hierba o el césped, ¿no? Entonces pues hay que hacer una serie, se aumenta el aforo en muchos casos, hay que abrir más vías de evacuación, que por cierto se me ha olvidado, estáis ocupando una vía de evacuación. No, más insistir, casi siempre. Y eso sería sancionable. Y pues hay que adecuar el recinto a las condiciones del espectáculo en sí, que el local no está diseñado para ese tipo de espectáculo, pero bueno, también somos conscientes que si aplicásemos la ortodoxia pura, pues habría cantidad de actividades culturales de este país que no se podrían realizar. Entonces tenemos que ir viendo cómo aplicando medidas alternativas o complementarias se pueda superar o garantizar la seguridad del espectáculo, ¿no? Y os voy a poner como ejemplo pues que ha sido de estas navidades y que la verdad con todas nuestras precauciones, preocupaciones, pues salió bien. Y es un cotillón de Nochevieja que se organiza en un pabellón de un antiguo garaje de camiones, y un pabellón importante, y entonces cómo fuimos solventando todos los problemas, ¿no? Sí que se produjeron, o se han producido hace poco, una serie de reclamaciones de vecinos de la zona, pues que no iban conforme a la seguridad del espectáculo o del local, sino pues de ruidos que se ocasionaron, de ocupación de la vía pública, pues aspectos de higiene y de residuos que se generaron, pero vamos, no relacionados con la seguridad. Entonces el resultado fue que no hubo ningún incidente. Tuvimos 3 reuniones importantes con los organizadores, de ir analizando los aspectos que nosotros creíamos que tenían que mejorar y cuál era la fórmula de mejorarlo. Ahí optamos por una vía de cooperación con el organizador, de tal manera pues comprendiendo también las posturas del organizador, que el organizador comprendiese nuestro posicionamiento, y poco a poco fuimos limando todo. Hubo, en cuanto a documentación, 4 requerimientos de que tenían que ir aportando una documentación, la otra, pues según íbamos abordando la preparación. La propia unidad de juego hizo 4 inspecciones del local según se iba haciendo el montaje, e incluso el
el 1 de enero estuvieron presentes allá en el local por si se producía alguna contingencia, y este trabajo nos llevó 2 meses. Se nos presenta la solicitud el 20 de octubre, nosotros solicitamos al Ayuntamiento de San Sebastián cuál era la tipología de la licencia de ese local y cuál era la estructura. Él nos contestó que era un garaje, un polígono comercial e industrial, es ahí. Y luego el solicitante nos va presentando una documentación básica, ¿no? Esta documentación la estudiamos y vemos que hay una serie de deficiencias. Ellos nos presentaban un aforo para organizar este espectáculo de 3.700. Nosotros creíamos que con las vías de evacuación que habían puesto eran insuficientes. Luego también sobre el proyecto veíamos que se podía mejorar la señalización para las vías de evacuación. ¿Cuál era? Era un garaje y tenía de camiones y tenía un sistema de extracción de humos, pero no teníamos garantizado que aquel sistema funcionara, ¿no? Pues que nos demostraran que funcionaba. Luego, en una serie de elementos, como era sobre todo el guardarropa, que habían proyectado que el guardarropa estuviese donde estaban las oficinas del antiguo garaje, ¿no? Entonces veíamos que había un componente de riesgo en fuego o una carga de fuego importante, y veíamos que nos lo tenían que aclarar y modificar aquello, ¿no? ¿Cuánta gente había en el guardarropa? Creíamos que era insuficiente, y para eso, para evitar luego entrar, la gente va entrando de forma paulatina, y salir, todo el mundo quiere salir a la vez. Entonces, para evitar aglomeraciones en las salidas, que necesitaban tener más personal en el guardarropía para poder ser ágiles a la hora de dar la ropa a todo el mundo, ¿no? Nos presentaban una ambulancia de soporte sanitario. Nosotros creíamos que para ese volumen de personas se necesitaba al menos 2, y que nos dijeran exactamente qué funciones tenía el personal que iba a ir en el equipo sanitario. Luego, cómo tenían que colocar una serie de vallas perimetrales al local, de tal manera que, porque claro, con el tema de la prohibición de fumar, ahora en los espectáculos hay mucha gente que sale fuera, luego entra, y para poder separar claramente quién era del espectáculo de otra gente que pueda introducirse en el espectáculo, que incluso eso te puede llevar también a acarrear excesos de aforo, ¿no? Entonces eso había que delimitarlo, siempre y cuando se garantizasen las vías necesarias de evacuación. Luego les obligamos a tener un sistema de control de aforo, tanto que fuese contabilizando, un sistema electrónico, que fuese contando cuántos entran, cuántos salen, para tener un número. Esos sistemas no son fiables al 100%, pero vamos, te dan una aproximación muy, muy buena de los que hay, ¿no? Luego era un espectáculo solo para mayores de 18 años, entonces que tenían que decirnos cómo iban a hacer el control de menores. Luego, como es un pabellón de cemento, y estando en un cotillón, a algunos se le cae la copa o la Coca-Cola, me da igual, ¿no? Pero y eso se cae en el suelo, entonces había que nos tenía que garantizar que el sistema de limpieza fuese inmediato, para prevenir posibles caídas caídas por el líquido o por cristales de los recipientes, ¿no? Y luego también cuál iban a ser la información que iba a haber en la venta de las entradas y por qué canales, y luego también les exigimos el cumplimiento de los derechos lingüísticos en la cartelería. Así fuimos trabajando. El 28 de noviembre hacemos un requerimiento en las que les pedimos la aclaración de algunos temas que todavía no se habían solucionado. El 10 de diciembre
hacemos otro requerimiento matizando algunas cuestiones pero que ya eran menores, y el 18 de diciembre emitimos una autorización bajo condición suspensiva, que si no lo cumplían no íbamos a autorizar el espectáculo. Entonces pues ya nos fueron entregando toda la documentación, todo lo que les faltaba, y el día 26 y 30 de diciembre se hicieron 2 inspecciones por parte de la unidad, y ya luego el día 30 ya se levantó la condición suspensiva y se autorizó el espectáculo. Y aquí es un poco, no sé si se ve bien, pero vamos, os comento. El plano de arriba nos marca el proyecto que ellos presentaban. Como veis, nosotros lo que aplicamos es, si un local tiene unos determinados metros, aplicamos el ratio del espectáculo que se va a hacer, entonces caben tantas personas, y sobre esas personas que caben hay que tener las salidas suficientes para evacuar esas personas. Hay veces que hay organizadores que lo que dicen es, no, yo voy a hacer un espectáculo, aunque este pabellón es para 10.000 personas, voy a hacer un espectáculo para 200. Y entonces, joder, no me obligues a que amplíe las puertas. No, yo es para 10.000. Tú si luego quieres hacer para 200, pero las salidas tienen que ser para 10.000. Entonces, con esa idea, ellos nos presentaban la hipótesis de bloqueo no sé si se puede ver aquí, en esta salida de aquí, abajo, que está marcada en azul. A ver. Esta salida de aquí, y nosotros no estamos de acuerdo con esa teoría de la hipótesis de bloqueo, porque al ser dos puertas que están juntas, la consideramos a la hora de evacuación como si fuese una única puerta. Y lo que hicimos es que la salida fuese, la hipótesis de bloqueo se aplicara a esta batería de 3 puertas. Entonces, luego, para disminuir el espacio efectivo dentro del pabellón, pues se creó una barra aquí en el centro y una especie de zona como más tranquila, con menor ocupación, en esta parte de aquí. Entonces, de toda esta parte rayada en gris que habían presentado ellos, se va a un menor espacio libre, pues para lo que es la fiesta. Entonces nos daba que en vez de 3.700 la ocupación sería de 2.900. Luego y estoy poniendo unos ejemplos, otra de las cosas que no estábamos de acuerdo, esta parte blanca de aquí era lo que presentaban ellos como guardarropía. Entonces veíamos, por un lado, que había excesiva carga de fuego en esos locales, y por otro lado que no está bien no sé si diseñado cómo iba a ser la entrega de la ropa, ¿no? Entonces se pasó a que el guardarropía es la parte esta aquí rayada también en gris, y esta parte de aquí, y en el medio se ponía botiquines, y a su vez aquí se hacía un acceso al guardarropa en zigzag, de tal manera que se iban evitando las aglomeraciones, ¿no? Y como a esas horas pues todos tenemos prisa, y luego pues, muchos no están al 100% de sus condiciones físico-mentales, pues se produce lo que se produce, ¿no? Luego, otro aspecto era conforme al personal. Ellos nos presentaron un equipo de personas que iban a estar a cargo de la organización, y nosotros les exigimos que eso tenían que aumentarlo. Se pasaron de 61 personas a 85. ¿Y dónde fue los aspectos donde más aumentaron? En el guardarropía, que son los que están aquí en rosa, y aquí arriba creo que en guardarropía eran 4 o 5 personas, y se pasa a unas 10 o 11 personas. Y luego en personal de seguridad, que controlaban las entradas, salidas, y si hubiese alguna contingencia pues también actuaban, son los azules oscuros, que aquí hay uno, aquí hay otro, pero aquí otro aquí fuera, pero otros 4 aquí en estas puertas y uno aquí, eran alrededor de unos 10 o así. Se pasa a un componente mucho más importante, pues 2,
estos de aquí, pues también se pasó como a 18 o 19 personas en seguridad. Y luego lo que os había dicho antes de las ambulancias, que se presentaban una y luego les obligamos a tener 2. Y eso es en sí cómo actuamos en este tipo de espectáculos, que pues por el número de gente que va, las condiciones de los locales, pues es donde más nos tenemos que implicar, ¿no? Y además nos gusta implicarnos no desde la idea esto entra o no entra, sino cómo vemos, ser un poco proactivos y ayudarle al organizador a que pueda hacer un espectáculo con unas garantías pues para todos, ¿no? Pues luego en la competencia sancionadora, pues como en todas las normas, va pues desde una tipología de sanciones leves, graves y muy graves. Estas, pues las leves son hasta 1.200 euros, las graves van entre 1.200 a 30.000 euros, pero también puede llevar acompañada la suspensión o prohibición de la actividad hasta 1 año, la clausura del local hasta 1 año y la inhabilitación hasta 6 meses para realizar esa misma actividad. Y las muy graves, que van de 30.000 a 150.000, y puede llevar acarreada la suspensión o prohibición de las actividades de 1 año hasta 3 años, la clausura del local también de 1 año a 3 años y la inhabilitación desde 6 meses hasta 1 año y 6 meses para realizar la actividad. Pues, ¿cuántos expedientes pues se realizan al año? Pues 100, 120 expedientes pues se abren todos los años, ¿no? El 2013 hay en violencia del deporte hay un aspecto que es la conducta en recinto deportivo, que subió mucho, pero esto viene por un caso puntual que fue el partido Euskadi-Bolivia, donde se abrieron 30 y tantos expedientes sancionadores, ¿no? Entonces ahí distorsiona, pues porque ha sido un espectáculo donde ha habido muchos expedientes, ¿no? Pero en sí es la tónica normal de lo que hacemos al cabo del año, y casi todos son en espectáculos deportivos y producidos por la actitud del público, tanto en el propio recinto como en los aledaños del recinto. Y luego pues eso, muy graves, pues este año ha habido el año pasado hubo una, graves 17 y leves 57, y luego se han sobreseído 15, que los que se sobreseen son porque a veces